de reunión, de oración, de coinonía. Bueno, el día de hoy, en una mañana lluviosa de abril, estamos acá completamente en vivo y nos mirábamos con la Bridget mientras dábamos los avisos porque ha comenzado a llover afuera y quisiera compartir con ustedes un mensaje especial eh, de Semana Santa. Así es que el título del mensaje lo he llamado Encontrando a Dios en lo no convencional y vamos a estar revisando algunos pasajes en relación a la resurrección de Cristo. Es un gusto de verdad poder compartir con ustedes la palabra del día de hoy en algo que es tan importante para nosotros como la resurrección de Jesús. El mundo conmemora hoy en día, ¿cierto?, la resurrección y quizás esta Semana Santa no es lo que esperabas, quizás exactamente. Quizás ibas a viajar, por ejemplo, nuestros amigos Felipe y Mariane tenían comprado un vuelo agendado que venían este fin de semana a visitar a Santiago con la Emita y bueno, por la contingencia no pudieron. Nosotros también como iglesia particularmente se había estado trabajando en algunas alternativas y en un programa, ¿cierto? Muchos quizás recuerdan el año pasado cuando tuvimos un tiempo de vigilia, de alabanza, de oración, fue muy bueno, eh, pero quizás este fin de semana de Semana Santa no es como lo esperábamos. Y tampoco lo fue el domingo de la resurrección. Y es precisamente eso de lo que quiero hablarles esta mañana, de cómo encontramos a Dios en lo no convencional, de cómo encontramos a Dios en lo no esperado. Así es que Lucas 24, el versículo 1 al 3, nos relata: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que había preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. Así que las mujeres fueron a donde se suponía que iban a encontrar a Jesús. Sin embargo, él no estaba ahí. Quizás, como decía, de forma poco convencional, hoy día en Semana Santa, la iglesia, el edificio de la iglesia, está vacío hoy. Pero también no está la tumba. Y esa es nuestra esperanza, eso es lo que celebramos. Así que los invito para que podamos orar en este tiempo. Señor Jesús, te hemos hablado por medio de nuestras oraciones, por medio de nuestras canciones, pero queremos escuchar tu voz. El día de hoy que recordamos el suceso que cambió la historia de la humanidad. No solo tu muerte, pero también tu resurrección. Te rogamos, Señor, que nos hables una vez más. Tu evangelio sigue siendo buenas noticias. Y el mundo hoy en día necesita buenas noticias, Padre. Y también nosotros. Lávanos por medio de tu palabra. Purifica nuestros corazones, purifica nuestra esperanza, transfórmanos por medio de tu Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que levantó de la muerte a Jesús. Que ese mismo Espíritu traiga vida a nuestras vidas hoy por medio de tu palabra. Es en el nombre de Jesús por quien oramos. Amén. Entonces, hablemos un poco sobre la relevancia de la resurrección. La resurrección, desde su inicio, fue muy relevante para la iglesia primitiva. ¿Por qué? Bueno, su importancia era altísima. Algunos teólogos, de hecho, afirman de que la resurrección es el corazón del cristianismo. ¿Por qué? Porque la resurrección tiene múltiples implicancias. Podemos aprender de eso si leemos, por ejemplo, especialmente el capítulo 15 de la primera carta de Corintios, donde Pablo explica con más detalle todas las implicancias que tiene y la evidencia también que había. Primera de Corintios 15, del versículo 1 al 4, nos dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por los pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Salto al versículo 12, dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos,
¿Cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. ¿Por qué la Biblia dice que sin la resurrección nuestra fe no sirve de nada? Quizás 3 ideas, esto es algo para mucho más de lo que podemos abordar un domingo en la mañana, pero 3 ideas que nos pueden traer un poco de luz. Primero es porque la resurrección, una de las implicancias es que demostraba la veracidad de Dios. Primero sabemos que la resurrección implicaba que Jesucristo era quien afirmaba ser. Fíjese en lo que dice Romanos 1, versículo 4. Pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Además, si Cristo no resucitaba, las profecías del Antiguo Testamento no estaban completas, lo que implicaría que si no resucitaba había un fallo en la palabra. Y por lo tanto, eso implicaría de que Dios no es confiable porque Él no pudo cumplir lo que prometió. Pero las buenas noticias son que incluso Jesús mismo había declarado en múltiples ocasiones que era necesario que el Cristo padeciera, que el templo iba a ser destruido, el templo donde habitaba la presencia de Dios para relacionarse con el hombre, el templo era Jesús, iba a ser destruido y en 3 días iba a volver a levantarse. Las escrituras en el Antiguo Testamento están llenas de evidencia. De hecho, como leíamos antes, versículo 3 dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al 3er día, según las Escrituras. Breve paréntesis, no lo tengo acá en mis notas, pero es muy importante comunicar. La gente no entendía, cuando la gente estaba mirando antes de que viniera Cristo, no entendían por qué en el Antiguo Testamento hablaba de un rey sufriente y un rey glorioso y victorioso. Algunos rabinos de la época pensaban que quizás iban a haber 2 Mesías, pero después de la cruz entendemos y es revelado que Cristo iba a ser esos 2 Mesías. Iba a ser el siervo sufriente que moría, pero también iba a ser el Rey de Gloria que ascendió al cielo y que va a volver a buscar a la iglesia un día. Otro punto que también es importante, si no hubiera resurrección, nuestra salvación estaría incompleta. ¿Qué quiero decir con eso? La cruz sin la resurrección está incompleta. Es cierto que en la cruz está el perdón de los pecados, pero 1 Corintios 15 nos dice que sin la resurrección vana es la predicación y vana es también la fe. ¿Por qué? Porque es por medio de la resurrección que Cristo nos justifica. Mire lo que dice Romanos 4, 22 al 25. En este capítulo Pablo está hablando sobre el ejemplo de Abraham y dice, por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Qué significa eso? Que Él resucitó para declararnos justos delante de Dios. La resurrección de Cristo es el amén del Padre al sacrificio perfecto de Cristo. Si Jesucristo se hubiera ofrecido en la cruz y su sacrificio hubiera sido imperfecto, se hubiera quedado muerto. Pero el hecho de que el Padre lo resucitara, el hecho de que cuando Jesús dijera consumado es, el Padre considerara que ese sacrificio era suficiente, que estaba complacido con el sacrificio por el pecado tuyo, por el pecado mío, a resucitar a Cristo, Dios está declarando que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar nuestros pecados. Quizás un último punto que podamos destacar brevemente es que también esto implicaba la certeza de las promesas de Dios. Es por medio de la muerte y la resurrección de Cristo que Él nos garantiza que cada una de las promesas de Dios, que las promesas que Dios nos ha hecho, se van a cumplir. Fíjese cómo lo dice Pedro, ese discípulo que negó a Jesús. Primera de Pedro 1.3 dice, alabado sea Dios
Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Y es que nuestra esperanza está viva porque Cristo está vivo. Y tal como dije al principio, entendiendo la importancia de la resurrección, quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión de qué significa encontrar a Dios en lo no convencional. Y para eso vamos a revisar un pasaje central del día de hoy, que está en Lucas 14, del 13 al 35. Ahora, este es un pasaje que es muy largo. Yo sé que me han estado escuchando por algunos minutos y sé cuán aburrido puede ser eso, porque mi señora me lo dice constantemente. No. Es una broma, es una broma. Pero este pasaje es bastante largo, así que le pedí la ayuda a algunos hermanos. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¡Qué bien! Discutiendo por el camino, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Y es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que estás atardeciendo. Ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Así es que esta es una historia donde encontramos a Dios en lo no convencional. Se supone que el Mesías estaba muerto en una tumba, se supone. Hablemos del escenario. Emaús era una pequeña ciudad que estaba a 11 kilómetros, por lo que nos dice el texto, ¿cierto?, de Jerusalén. Se cree que estaba ubicada, al noreste de Jerusalén. Lo cierto es que hoy en día no existe esa ciudad. El único registro que hay es el que relata la Biblia, así que no sabemos con certeza dónde estaba.
se recuerda, como decía, por este registro bíblico. Y en camino a esa pequeña ciudad es que van caminando dos discípulos, conversando, muy desanimados, sin tener razón por la cual estar desanimados, porque ya el versículo 13 comienza diciéndonos aquel día, aquel mismo día. ¿Qué día? Es el mismo día que Jesús había resucitado. El problema era que ellos no habían creído esas noticias, no habían creído las noticias de que Él había resucitado. El versículo 15 nos dice que sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Jesús mismo empezó a caminar con ellos, y en su conversación, en su desaliento, en su falta de esperanza, aunque ellos no lo reconocieron. Así que hay dos discípulos que ni siquiera sabemos quiénes son. Uno de ellos ni siquiera se menciona su nombre, pero Cristo resucitado aparece en un lugar no conocido, con discípulos que nadie conoce, y Él toma el tiempo para caminar con ellos. Jesús toma tiempo, una vez resucitado, para caminar cerca de ellos, en su desaliento, en su falta de esperanza. Así que Jesús pregunta qué es lo que ha pasado. Quizás, como para que podamos dimensionar la imagen, lo conversaba con Bridget, sería como que en una ciudad en la cual está declarada la cuarentena, está vacía completamente, hay dos personas caminando con una mascarilla, y de repente apareciera una tercera persona y les dijera: oye, ¿y dónde está todo el mundo? Y ellos le dijeran: ¿acaso tú no has escuchado lo de la pandemia mundial? Es exactamente igual lo que estos discípulos, el choque de estos discípulos, y es lo mismo que comunican a Jesús. ¿Acaso eres tú el único que no sabes lo que está pasando? Pero Jesús experimentó la cruz, Jesús experimentó la muerte, Jesús experimentó la resurrección en primera persona. Así que en verdad la pregunta era otra. La pregunta que está haciendo Jesús aquí es: ¿cómo está el corazón de estos discípulos en relación a lo que ha ocurrido? En el versículo 19, cuando Jesús les pregunta qué es lo que ha pasado, le responden lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta. Así que, aunque estos discípulos escucharon que las mujeres habían visto a Jesús resucitado, y aunque habían escuchado múltiples veces que el Maestro había anunciado su propia muerte y resurrección, y también tenían la evidencia de las Escrituras, estaban hablando con Jesús como a alguien quien había muerto. Y esto es lo que nos revela la pregunta de Jesús. El versículo 21, cuando sigue el relato, dice: pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Así que la pregunta que Jesús les hizo revela cuál es la esperanza que ellos abrigaban. ¿Qué es lo que ellos esperaban del Mesías? Estos hombres estaban desanimados porque Dios no había hecho lo que ellos querían que hiciera. Hace unas semanas atrás me tocaba compartir sobre una esperanza verdadera, y hablaba de cómo Dios en medio de las pruebas revela dónde está puesta nuestra esperanza. Así que Jesús aquí no pregunta porque quería saber qué pasó. Él fue el que murió y Él fue el que resucitó, pero quiere saber qué implica para estos discípulos su muerte. ¿Qué implica para estos discípulos las buenas noticias que había resucitado? Estos discípulos estaban desanimados, su esperanza había muerto, lo que ellos concebían que era el Mesías había muerto, su concepción del Mesías. Y es durante ese trayecto que Dios los encuentra y se revela a ellos. Y pensaba en preguntarte: ¿cómo van estos días de encierro? ¿Cómo está tu trayecto durante este tiempo? Cuando ocurre la resurrección, la fe y la esperanza de los discípulos estaban en su punto más bajo. Es probable que estos discípulos habían dejado Jerusalén para volver a su casa. Esa era la dirección donde iban. Ya no había nada más que hacer. El Mesías estaba muerto. El versículo 22 en adelante nos dice que
También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana. Muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que él estaba vivo. Sigue el versículo 24. Algunos de nuestros compañeros, de otros discípulos, otros seguidores de Jesús, fueron después al sepulcro, y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Pero estos discípulos tenían a Jesús enfrente y tampoco lo vieron. Habían perdido tanto su esperanza que no reconocieron que su esperanza estaba enfrente. Y después de que Jesús ha escuchado el real estado de sus corazones, después de que han respondido a la pregunta no de qué fue lo que pasó, pero qué significaba la muerte del Mesías para ellos, Jesús los corrige, los pone en la página correcta. Dice, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Versículo 26. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. ¿Sabe cuál es nuestro problema muchas veces? Que muchas veces somos torpes y tardos de corazón para creer, al igual que estos discípulos. ¿Has actuado así? ¿Has actuado así en algún momento? ¿Saben cuál es el antídoto que toma Cristo? Romanos 10, versículo 17 nos dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que esto es lo que hace Cristo. Empieza a explicar desde Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Escuchábamos un devocional esta mañana con la Brigitte, estábamos haciendo nuestro devocional en la mañana sobre Semana Santa, y el autor decía, me encantaría como leer esa conversación, haber escuchado de qué hablaban. Me imagino que empezó desde Génesis, ¿cierto? Cuando hace la profecía sobre la mujer y después qué era lo que significaba la Pascua, cómo era la sombra de la Pascua judía, la liberación de Egipto, de que iba a venir después la liberación de Jesús, de la esclavitud, etc., y pasando por todos los profetas. Ellos lo que necesitaban era un correcto entendimiento de la palabra de Dios. Jesús lo provee, ese entendimiento a ellos. Él abre las escrituras y las escrituras abren sus ojos, y es ahí cuando se dan cuenta que Jesús no solamente estaba vivo, sino que estaba caminando ahí mismo con ellos. A propósito de esto, qué gran oportunidad tenemos como iglesia de invertir tiempo juntos aprendiendo cómo estudiar la Biblia. No tome a la ligera este curso. Quizás algunos de ustedes van a encontrar que hay algunas cosas que son muy básicas que sabes, pero qué bueno que ya las sepas. Hay gente que no lo sabe, pero los queremos animar a que podamos invertir tiempo aprendiendo a cómo estudiar las escrituras, cómo buscar. En otro momento, en Mateo 22, si no recuerdo mal, Jesús dice, ustedes están en una equivocación, están errados, porque las escrituras dan testimonio de mí, diciéndole a los fariseos, dicen, busquen las escrituras, escudriñenlas, porque las escrituras dan testimonio de mí. Así que aprender cómo estudiar la Biblia es una forma de cómo aprender a conocer a Dios, de cómo relacionarnos personalmente con Dios. Así que quiero de verdad animar a la iglesia, porque la fe viene como el resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que, en resumen, esta es una historia que nos muestra cuán difícil puede ser ver a Jesús por quien realmente es. Es que nuestros corazones están llenos de expectativas de quién esperamos que Cristo sea, o qué es lo que Él debería hacer.
Algunos ven a Dios como casi Santa Claus, entonces que todo lo que le pedimos se tiene que hacer. Otros lo ven como un abuelito a quien te puedes acercar, otros lo ven como un padre disciplinado, pero ¿quién es Dios? Y ahí es cuando eso que no se cumple choca con nuestra imagen y nos desanimamos y nos desesperanzamos cuando nuestra teología no alcanza a explicar lo que está ocurriendo. Estos discípulos estaban tristes y confundidos por lo que estaba ocurriendo. Jesús era un poderoso profeta, pensaron que iba a rescatar a Israel, pero en lugar de que ello pasara, lo ejecutaron. Algunas mujeres dicen que resucitó, lo que es una locura, es demasiado para asimilar, las piezas del puzzle no encajan, vámonos a la casa. Pero Jesús los encuentra, camina con ellos y les da la pieza que falta, explica que todo lo que ha pasado es lo que las escrituras habían estado indicando todo el tiempo. Lo que tenía que pasar era que Israel necesitaba un rey que sufriera, un rey que muriera como si fuera un pecador en lugar de aquellos quienes sí eran pecadores, y como luego él sería reivindicado por su resurrección. Así, de esa forma podría verdaderamente dar vida a quienes lo recibieran. Todos esperaban que Jesús estuviera en la tumba, pero ahí estaba caminando con ellos en su falta de esperanza. Quizás igual como lo hace hoy. Quizás muchos de nosotros estamos buscando a Dios en una tumba. Quizás ninguno va al cementerio, pero sí podríamos estar buscando a Dios en un lugar incorrecto, aún hoy. La resurrección no solamente es un evento histórico, la resurrección no solamente es un evento espiritual que valida el sacrificio de Jesús. La resurrección nos recuerda y es una realidad de que el Dios que creó el universo está vivo, está caminando conmigo, contigo, en nuestras dudas, en nuestro desánimo, en nuestra desesperanza, incluso cuando no lo vemos. Y es que este es al final el mensaje del Evangelio. No que nosotros lo buscamos primero, sino que Dios vino por nosotros cuando no lo estábamos buscando. Mire cómo lo presenta Pablo a los romanos en el capítulo 5, versículo 6. Dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que si nunca has depositado tu confianza en Cristo, este es ese momento. La resurrección no es solamente una historia de nuevos comienzos, pero también una historia de nuevos finales. Quizás tu historia hasta este punto puede ser que estés llena de frustración, de desesperanza, pero la Biblia nos dice que si depositas tu confianza en Cristo, puedes nacer de nuevo. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Hoy puedes estar bien con Dios. Y quizás te estás preguntando, pero yo estoy bien con Dios. ¿Qué significa esto? La Biblia nos dice que todos estábamos separados de Dios producto de nuestro pecado. Todos. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Nadie. Y es por eso que Jesús se hizo hombre. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, quien se hizo hombre para ocupar el lugar que tú y yo merecíamos por el castigo de nuestros pecados. Hizo eso para que cualquiera que deposita su confianza en Él, cualquiera que llama a su nombre pueda ser salvado. La Biblia nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que crees en tu corazón que Él lo levantó de los muertos, serás salvo. Esto significa depositar toda tu confianza en la obra salvadora de Cristo. Reconocer que estar bien con Dios no se puede basar en tu propia justicia, en tus propios actos, en lo bueno que tú puedas hacer. Que eso no es suficiente. Pero cualquiera que se arrepiente, cualquiera que busca a Jesús, puede recibir el perdón de sus pecados. Y quizás si nunca has depositado tu confianza en Jesús como tu Señor y Salvador, y si esta es tu decisión esta mañana, quisiera que oremos. Quiero orar contigo. Repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Pongo mi confianza en ti. Te doy gracias por tu perdón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si has orado esta oración,
no queremos que estés solo. Por favor, escríbenos al WhatsApp de nuestra iglesia, o contáctate con la persona que te invitó a esta transmisión para que puedas conversar. Y al resto de nuestra iglesia, cuando Jesús corrige la imagen de estos discípulos, la imagen que ellos tenían, lo hace en base a las Escrituras. Es la única forma que Dios estableció para conocer como Dios, por medio de la revelación de sus Escrituras. Y como testimonio, vemos que los discípulos dicen: ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón cuando lo escuchábamos hablar? Y te pregunto, ¿es esto lo que te ocurre cuando vas a la palabra de Dios? ¿Arde tu corazón? ¿O dependemos de otros factores externos? De frases motivacionales, de cuántos likes quizás podamos tener en nuestras redes sociales, de videos o de cualquier otro medio que no sea la palabra. Si estás perdiendo tu fe te animo a que busques en las páginas de la Escritura al Dios real que está ahí, disponible. Es una oportunidad para reencontrarnos con nuestro Salvador, y que tu expectativa de quién es Dios muera, para que puedas abrazar al Dios verdadero, al Dios revelado en la Escritura, al igual como lo hicieron estos discípulos al tener comunión con Cristo. Sabemos que Dios no está en la tumba está vacía, y eso es lo que nos llena de esperanza, y eso es lo que celebramos hoy. Permíteme orar por ti donde quiera que estés. Padre, te damos las gracias por tu amor infinito. Gracias porque aunque nosotros fallamos y éramos débiles, moriste para darnos una nueva vida, para llamarnos hijos y darnos una nueva esperanza. Si estamos depositando nuestra confianza en algo, en alguien que no seas tú, límpianos en esta mañana por medio de tu palabra, y que así podamos ser transformados por tu palabra. Descansamos en tu palabra, porque tus promesas son en Cristo, sí y amén. Bueno, hoy como iglesia también queremos compartir la cena del Señor en unidad, como cuerpo, como familia de fe. Así que aunque no nos podemos vernos, hay un elemento muy rico de poder hacerla en casa. Eso tiene mucho significado, así que vemos un poco la historia. Hay que empezar recordando que Jesús estableció esta celebración cuando Él y sus discípulos estaban celebrando la Pascua antes de que Jesús murió. Y la Pascua es la celebración judía que conmemora cuando Dios los liberó de la esclavitud en Egipto. Y hasta el día de hoy celebran en sus casas, en estos días lo han celebrado esta semana, y lo celebran en casa, justamente rodeados de su familia, los padres y los hijos tienen que hacer preguntas a los padres, y los padres responden a los hijos explicando el porqué de la cena y el momento que celebran. Hay 3 elementos básicos en esa cena: pan, vino y el cordero, que el plato principal. Hay otras cosas, hierbas y otras cosas también que son parte de esa cena, pero esos son los 3 elementos básicos: pan, vino y el cordero. Y Jesús, celebrando esta cena con sus discípulos, tomó el pan, y al dividirlo, Él le dio un nuevo significado, ¿ya? Él dijo que este pan ahora representa su cuerpo, que estaba a punto de ser partido por el castigo de mis pecados y tus pecados. También tomó el vino, quizás algunos tienen jugo hoy día, pero tomó el vino y también dio un nuevo significado al vino. Dijo que esto ahora representa su sangre, que estaba a punto de ser derramada por el perdón de mis pecados y tus pecados. Hoy tomamos este pan y el vino en casa, con los que más amamos, ¿cierto? Con los seres queridos alrededor de nosotros. Pero ahora no estamos celebrando la libertad de la esclavitud en Egipto, sino que hoy en día celebramos la libertad que Cristo nos ofrece
de la esclavitud del pecado. Tal como Walter estaba diciendo de antes, es un regalo de Dios para nosotros, porque no hay nada que podamos hacer para hacerlos buenos suficientes. Así que hoy esos mismos elementos básicos siguen siendo parte y presente en esta celebración. Tenemos el pan y el vino. ¿Y qué pasa con el cordero? El cordero de Dios murió, se sacrificó por nosotros y hoy día está vivo. Resucitó y su presencia y su poder está con nosotros. Así que los tres elementos siguen estando aquí con nosotros. Es muy lindo celebrar esto en casa, aunque esto no se ve como quizás un domingo de resurrección normal. Celebrar la cena en casa tiene un elemento, un factor que es muy rico al hacerlo con la familia. Es importante decir, eso sí, que solamente los que han recibido este regalo del perdón de Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesús deben participar de esta celebración. Y los que ya lo hemos recibido ese regalo, nuestros corazones deben ser puros y santos delante de Dios. Entonces, si tienes preguntas o si prefieres no participar de la cena en este momento, puedes hablar con uno de los pastores para aclarar esas dudas y pueden celebrar después igual. Así que tomamos un momento para orar y para examinar nuestros corazones. Dios, nuevamente venimos delante de ti para darte las gracias, Señor. Tal como explicó Mante, nuestra fe ahora es válida, porque tú, Dios, reconociste la obra de Jesús. Jesús dijo, consumado es. Y al tercer amanecer, Dios dijo, sí, amén, así es perfectamente consumado. Entonces, hoy día queremos celebrar y reconocer lo que Jesús estableció para nosotros, para recordarlo, para recordar su muerte y para poder disfrutar la vida que nos ofrece también. Queremos orar igual que el salmista que dijo, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Amén. Así que tomen los elementos y celebramos. Primero el pan. El Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Así que pueden comer. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Así que tomamos porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que escuché también esta semana que los primeros cristianos, ¿cierto? La primera iglesia, muchas veces después de participar de esta cena decían, la próxima vez con Jesús. Así que declaramos hoy día que esperamos que la próxima vez que compartimos este pan y este vino sea con nuestro Señor. Bueno, le damos las gracias a todos por conectarse y celebrar junto con nosotros como iglesia esta Semana Santa, quizás poco habitual, poco convencional, pero aún así unida. Les recordamos que ojalá puedan subir sus fotografías como familia, ¿cierto? Compartiendo este tiempo de reunión y etiqueten a la iglesia en sus redes sociales respectivas. Y también nos vamos a estar viendo durante la semana. El día de mañana tenemos un nuevo devocional, ¿cierto? Como lo estamos haciendo los lunes, los miércoles y los viernes. Y también vamos a tener disponible las clases. También vamos a tener disponible, ¿cierto?
la reunión de Zoom para el tiempo de oración y de ayuno el día martes y las respuestas el día jueves. Así que es una semana bastante cargada por actividades, pero qué bueno que podamos seguir encontrando nuevos espacios para compartir, ¿cierto? Y como iglesia en unidad. Así es que queremos de vuelta volver a agradecerles e invitarlos a que la próxima semana invita a un amigo, pásale el link a alguien más que podamos quizás compartir esta reunión con más personas para que el próximo domingo, cuando Felipe y Dorita estén compartiendo con nosotros, podamos tener más gente conectada que esté llegando la palabra de Dios a los hogares de ellos. Así que los amamos mucho, los extrañamos mucho. Pero nos vemos esta semana en nuestras reuniones. Así que un abrazo a todos, un beso. Nos vemos. Chao.